Bendecido su nombre maravilloso. En la epístola a los Hebreos, yo quiero leerles unos versículos. Bendito el Señor. En el capítulo 5, del verso 7 hasta el verso 10. Y estamos de pie, honramos la palabra y leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas y de nuestro ministerio. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias a Dios por su bendita y maravillosa palabra. Bendito el Señor. Aquí hemos leído estos versículos de el escritor de la epístola a los Hebreos, que según el consenso general y según su manera de expresión y su conocimiento profundo del ritual judaico, pues la escribió el gran apóstol de los gentiles, Pablo. Gloria al Señor. Y aquí nos dice que el Señor ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. El Señor ofrecía ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. Y vemos allí a nuestro Señor, a nuestro Maestro, en agonía. Y en el momento que más se puede ver la agonía de nuestro Señor antes de la cruz, fue en el huerto de Getsemaní, que aún grandes gotas de sangre salían por sus poros como sudor. Así que podemos imaginarnos la agonía del Señor, sus ruegos, sus lágrimas. Y luego dice que hacía estas súplicas al que le podía librar de la muerte. Y el que le podía librar de la muerte, claro, era Dios. Pero que el Señor aquí no gemía, ni lloraba, ni hacía ruegos para que el Padre le librara de morir en el Calvario. Él había venido para eso. Y él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo para volverla a tomar. Así que él no lloraba, ni gemía, ni derramaba lágrimas para que el Padre le librara de la muerte en el Calvario. Definitivamente no. Él gemía, lloraba, rogaba para que los intentos diabólicos, satánicos, de matarle no se realizaran antes de él
llegar a la cruz. Así que él lloraba, rogaba y gemía, no para no sufrir, sino para sufrir. Lo que él sabía que tenía que sufrir como nuestro sustituto y redentor. Bendito su nombre. Él pedía al Padre que impidiera que él muriera antes de subir a la cruz en el Calvario, porque Satanás continuamente intentaba matarle. Intentó matarle siendo un niño que controló la mente, la voluntad y los recursos de Herodes para matar a Jesús. Él le dijo a los magos, a los sabios del oriente, que fueran, porque él consultó a los escribas y fariseos que dónde iban a ser un rey. Le dijeron, eso en Belén de Judea. Pues ustedes vayan allá y averigüen bien dónde nació, para yo ir también y adorarle, matarle. Él dijo adorarle, pero era para matarlo, porque lo veía como una amenaza a su trono. A este rey, pues de este me encargo yo, así chiquito como está. Y eso era las tinieblas, Satanás tratando de matar a Jesús. En otras ocasiones, la multitud, el diablo, las hizo que se armaran de piedras para apedrear a Jesús. Y el Señor dice que se escurrió entre la multitud, pero no era huyendo. Era que él no quería morir antes del tiempo de Dios. Y en muchas otras ocasiones Satanás quiso matarle. Cuando no pudo matarle, pues movió a la multitud para coronarlo rey. Como el diablo tampoco pudo en el desierto, todo esto te daré, los reinos de la tierra y su gloria, si postrado me adorares. El diablo no pudo. El Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Con eso le estaba diciendo, eres tú quien tienes que adorarme a mí. Y aunque parezca raro, el diablo adora a Dios. Cuando los endemoniados caían, poseídos por los demonios, caían a los pies de Jesús y le adoraban. Lo dice la palabra, que le adoraban. Y confesaban quiénes. Y le decían, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y le adoraban. Pero el Señor les rechazaba la adoración. Le decía, cállese la boca y váyase de ahí. ¿Ve? El diablo y los demonios tienen que adorar a Dios, pero Dios no le acepta la adoración. Y aunque sea echando espuma por la boca, los diablos y los demonios tienen que adorar a Dios, porque no hay nadie más a quien adorar. Pero Dios le rechaza la adoración. Si los diablos y los demonios adoran a Dios, enemigos de Dios, ¿cuánto más el pueblo de Dios en todas las iglesias pentecostales y bautistas y metodistas y presbiterianas? ¿Cuánto más el pueblo de Dios debe adorar a Dios? Es
precisamente el demonio quien le pone zipper en la boca al pueblo de Dios para que no adore a Dios. Bendecido sea el nombre de Jesucristo. Si es que el Señor sufría, padecía, lloraba durante su ministerio terrenal, para que Dios no permitiera que Él muriera antes de la cruz. Y yo estudiando estos versos en una madrugada recientemente, bendito el nombre del Señor, pues el Espíritu Santo me hizo entender que el Señor oraba, gemía, sufría. Pues claro, por la oposición que había. Pero más que eso, el Señor sufría por palabras, actitudes, hechos, posiciones de sus propios apóstoles, de los propios que estaban con él. Y entonces, pues, ante esto que el Señor puso en mi corazón, pues después que la presencia, la bendición del Señor, pues me dejó estudiar, seguir estudiando. Entonces puso en mi corazón mirar los evangelios, pero que me ha dado tiempo y oportunidad para estudiar solamente el evangelio según San Mateo. Y en el evangelio según San Mateo, pues tenemos muchas ocasiones cuando los suyos hicieron que el Señor se sintiera en ocasiones frustrado, si es que cabe la palabra, decepcionado por la actitud de ellos con Él todo el tiempo, mañana, tarde, noche, madrugada, aunque se dormían en las vigilias. ¿Ve? Y ahí tenemos un caso, que el Señor les dijo, vengan conmigo, oren conmigo. Mire qué cosa más grande, porque Jesús es Dios, solo encarnado, hecho hombre, y que Dios nos diga a nosotros, ven, oren conmigo. Entonces nosotros nos echemos a dormir. Y cuando el Señor vuelve donde ellos, ¿qué dice la palabra? Los encontró durmiendo. Dice, y no habéis podido orar conmigo una hora. ¿Usted no cree que eso le dolía el corazón al Señor? Alabado su nombre. Y le dijo que orara, y se volvió el Señor a orar un poco más adelante, porque las agonías y las cargas de Jesús, Él no podía, pues, descargarlas allí, junto con ellos, pegado a ellos, porque si el Señor descarga lo que descargó allá con el Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero
Gloria a Dios por ese pero. Gloria a Dios por ese pero. Porque si Jesús se detiene allí, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que sucede es que el Padre pasa la copa. Y entonces a nosotros todos, a toda la raza, nos tienes que pasar al lago de fuego. Gloria a Dios por ese pero. Porque Él dijo, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea el nombre del Señor. A ese pero yo le llamo bendito pero. Nosotros tenemos muchísimos peros. Aquí todavía no han llegado muchos obreros. Y uno vaya ahora mismo donde, pero es que yo iba a ir, pero no pude ir porque. Y cada quien tiene un pero. Que nosotros tenemos, no digo yo un bachillerato ni un máster, tenemos un doctorado en P. En pero. Alabado sea Dios. Y esto es para no quedarnos siendo buenos ni mejores, sino para seguir ascendiendo. ¿Verdad que sí, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces volvió la tercera vez, la segunda los encontró durmiendo igual. Y la tercera vez estaban dormiditos otra vez. Y el Señor dijo, está bien, levantaos, vámonos de aquí. ¿Ve? Y pensemos, cada uno de nosotros, que le pidamos a alguien que por amor al Señor nos haga una diligencia, nos preste un favor, nos haga un favor. Y la primera vez que lo hiciste, ay, es que se me olvidó, me puse a dormir y cuando me levanté no me acordé ya. Ah, bueno, pero trata otra vez, mira a ver si me resuelve esto. Y la segunda vez usted va, ¿y qué pudiste? ¡Ay! No, pues mira a ver si puede. Y la tercera vez, pues claro, el Señor le dijo, bueno, está bien, vamos. Pero nosotros le decimos, vete, pues, quítateme del frente. Alabado sea Dios. Estas cosas nosotros las podemos entender, la palabra de Dios y todas estas cosas, y situaciones dificilísimas, nosotros las podemos entender cuando nosotros nos ponemos en el lugar de la persona. Y a mí esto me ayuda tanto, porque yo me ubico en el lugar de la otra persona. Bendito el nombre precioso del Señor. Pues yo creo que todos tenemos que admitir que el Señor tenía que sentirse triste. Y no era, venía de una aflicción, venía de una batalla. Amén. Porque allí en el Getsemaní estaba en balanza. Y él venía de una agonía que sudó sangre. A buscar amistad, compañerismo con lo suyo. Pues nosotros tenemos que entender que el Señor no podía estar regocijado, tenía que estar triste, tenía que sufrir la actitud de lo suyo.
¿No les parece, hermano? Pues el Señor no solo sufrió en la cruz, sufrió los 3 años y medio de su ministerio, y en muchos aspectos, ocasiones y medidas, padeció por palabras, actitudes, posiciones y situaciones de los mismos suyos. Amén. Pero que él siguió adelante. Claro, no eran posiciones, actitudes, hechos indecorosos, indecentes, inmorales de los suyos. Eran defectos que a veces no tenían la mente en el Señor. Gloria a Dios. En una ocasión el Señor le dijo a Pedro, tú estás pensando no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Usted ve? Pues sí que no eran pecados groseros, no, porque el Señor no bregaba con gente así, no los tenía en el apostolado, no, gente adúltera, fornicario, mundano. El problema de los apóstoles no es que se daban una escapadita al circo romano. Gloria al Señor. Ni se daban una escapadita a los sitios de prostitución. No. Ellos eran hombres íntegros, hombres morales. Bendito el nombre del Señor. Y hombres santos. Porque el Señor les dijo, ya vosotros sois limpios con la palabra que os he hablado. Pero que en ocasiones asumían posiciones y decían cosas que hacían sufrir al Señor. Y en esta obra, pues personas con un testimonio dañado, manchado, adulterio y fornicación y mundanalidad y doctrinas heréticas, porque si malo es el adulterio, peor son las herejías. Digo peor, no porque un obrero que adultere puede ser restaurado, según la Biblia no, está descualificado totalmente para seguir al frente del rebaño del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y los apóstoles eran hombres de Dios, íntegros en su vida personal y moral, pero que tenían ciertas cosas que hacían sufrir el corazón del Señor. Y vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, porque en los otros evangelios pues hay muchos casos también. Vamos al Evangelio según San Mateo. Bendito el Señor. Y vamos a empezar en el capítulo 8 del 31 al 27. Capítulo 8 del 23 al 27.
Vamos a leer este pasaje. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen? Allí el Señor se sorprende de la actitud de ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué dudasteis, hombres? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Pues el Señor pues encontró raro que ellos temieran. Y fue una censura. ¿Y por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Y por qué ellos no tenían que tener miedo? ¿Por qué? Porque Jesús iba allí con ellos. Y en la barca donde va Cristo, la barca no se hunde. Y si se hunde la barca, Jesús le dice: désel de la mano. Yo me pongo en el medio, cada uno se da en la mano y vamos a caminar encima del agua. ¿Por qué temen? Y entonces ellos pues hacían lastimar el corazón tierno, porque el corazón de Cristo es tierno, compasivo, sensible. Si no fuera así, no nos hubiera salvado. ¿Cuántos damos gloria a su nombre? ¿Y por qué teméis? Hombres de poca fe. Pues está diciendo que son hombres de poca fe. Poca fe. ¿Y qué es poca fe? Pues que aunque Él está allí, aunque Dios está allí con ellos, no confían en Él. Y el no tener fe en Dios es peor que lanzar un esputo en su rostro. Porque cuando uno no cree, cuando uno no tiene fe en Dios y en su palabra, y lo digo con temor y reverencia y temblando, es como uno decirle a Dios: lo que tú dices no es verdad. ¿Qué me dice usted? ¿Qué me dice usted? ¿Cuántos están asustados? ¿Y cuántos alabamos al Señor? Es que estamos asimilando. Y con la vida de los apóstoles, como ellos procedían, nos vamos a dar cuenta. Nosotros nos vamos a meter en esa balanza también, a ver cómo estamos. ¿Y esto es para qué? ¿Para qué es? Para seguir ascendiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios cuenta con esta obra. Y esta obra no puede ser estática. Mucho menos puede ir descendiendo en los principios, en la doctrina, en el testimonio, en la integridad y en la vergüenza. Nosotros tenemos que ir. El camino del entendido es hacia arriba, para apartarse del infierno abajo. ¿Cuántos queremos seguir apartándonos de abajo? ¿Cuántos queremos seguir apartándonos del montón, del montón? ¿Y cuántos queremos ir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo? Amén, hermano. Si seguimos ascendiendo en uno de estos días, hermanos míos, el ascenso va a ser físico, transformado en el levantamiento de la iglesia de Jesucristo. Vámonos a Mateo 14, 15 y 16. Allí, poca fe. Tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Vamos a Mateo 14, 15 y 16.
Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: en lugares desiertos, la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren pan. Alabado sea Dios. Son los que él llamó. Una vez él le dijo: mire, ustedes no me llamaron a mí, ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros. Pues ahora mira, los que él llamó para que le siguieran y aprendieran, entonces le están dictando órdenes, diciéndole lo que tiene que hacer. Pero usted no lo ve ahí clarito. No lo ve ahí. Y ya anochecía. Ellos miran, ya está cayendo la noche. Esta multitud lleva aquí tanto tiempo ya sin comer. Usted sabe, y a veces uno pone al pueblo como una excusa porque se está muriendo de hambre uno. Como Judas, cuando aquella mujer rompió el alabastro y derramó el aceite, la unción, el perfume a los pies de Jesucristo. Y dice Judas, y luego la Biblia dice que todos los demás se unieron con Judas. Y Judas dice: ¡qué desperdicio! Esto se pudo haber vendido por 200 denarios y dárselo a los pobres. ¡Pobres! Es lo menos que Judas pensaba, era en los pobres. Era en el pobre Judas, porque era pillo y ladrón. ¿Usted ve? A veces usted oye: es que los hermanos, es que, como ellos quieren que fuera así, pues, Entonces hay pastores que hacen como el pueblo le gusta. Entonces hay pastores que predican lo que le cae bien a la congregación. Entonces hay pastores que predican suavecito, elegante, filosófico. Para que las mentes de ciertos niveles se sientan bien, comodito. Y si el pastor, pues un hombre lleno del Espíritu Santo, poderoso en Dios, en señales, prodigios y milagros, que la predicación de la palabra le acompañaba con los milagros que seguían su ministerio. Pues ahora se mete. Yo no estoy en contra de estudiar, ¿no? Pero ahora abandona su púlpito, descuida su púlpito y se mete en una universidad para tener un bachillerato, después un máster, después un doctorado. Ya no se conforma con uno, entonces busca 2 doctorados más para que le pongan muchas del diablo. Y poder predicar como nosotros oímos el otro día, porque tuvimos que oír, porque tuvimos que estar allí, pues una predicación. Bendita sea la misericordia. Nada, ni pasto seco, porque el pasto seco, cuando no hay verde, el ganado se defiende. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pues como hay gente también de una economía floreciente y pujante, pues tú sabes, no se puede, hay que llevar las cosas así, porque no se puede. Mire, hay que tener amor. Y eso es diciéndole a Dios: Dios, tú no tienes amor. Nosotros acá abajo tenemos más amor que tú. El humanismo es mejor entonces que el cristianismo, porque el humanismo es la glorificación del hombre sobre Dios. Es muy humano, muy humano, derechos humanos, que el ladrón, el asaltador, el mafioso le da un macetazo a la mamá para llevarse los chavos. Dice: hay que tener los derechos humanos.
No, ese hombre hay que adoctrinarlo, hay que enseñarlo. Y la mamá debajo de la tierra. Ese es el humanismo que ha echado por tierra la palabra de Dios y ha establecido sus propias estupideces. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si ustedes se asustan a veces, yo no. Y he dicho dos, gloria a Dios, por ustedes dos. Estos dos naves que hay aquí. Y digo el tercero por aquello. ¡Gloria a Dios! ¿Lo ves? Me dejaron decirlo solo. ¿Pues qué me dicen ahora? ¿Gloria a Dios o gloria a Dios? ¿Qué? Esta es una obra que Dios está dependiendo de ella. Y no podemos defraudar el corazón de Dios. Y aunque otros sigan cuesta abajo, nosotros tenemos que seguir loma arriba. Bendecido sea el nombre de Cristo. Y que ahora están allí los muchachos diciéndole al Señor: mira, Señor, ya está oscureciendo, ya se está poniendo oscuro, estamos en un desierto, aquí no hay nada, ni dónde comprar nada. Aquí lo que tienes que hacer es despide, porque ni siquiera dice: Señor, ¿qué te parece? ¿No? Así que las criaturas diciéndole al Creador lo que tienen que hacer. Los redimidos diciéndole al Redentor lo que tienen que hacer. ¿Y qué me dice usted? ¿Le duele eso al Señor? ¿Le dolió eso al Señor o no? ¿Qué me dice usted? Bendito el Señor. Así que el Señor sufría con lo suyo. Pero, como Él los había escogido y Él los estaba enseñando, y Él esperaba que se fueran superando, pues ahí bregaba con ellos. Amén. Amén, hermano. Y bregaba con ellos. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren y de comer, como diciéndole: despídelo, que se vaya y que cada quien se las busque como pueda. Amén. Alabado sea Dios. Mire las palabras del Señor, categóricas, tajantes. Porque si ellos le decían así al Señor, pues tampoco el Señor le decía: bueno, lo que tú dices, pues, más o menos está bien. No, el Señor no se ponía con eso tampoco. Señor, ahí, porque la cosa que se va desviando, pues, hay que cortarla. El Señor le dijo: no tienen necesidad de irse. Amén. Y después le dijo algo más. Les dijo: dadles vosotros de comer. ¡Ay! Bueno, eso no está en la Biblia ni nada de eso, pero es lo que el Señor está diciendo. Que el que no quiere caldo, le dan 3 tazas. Macabeo
6:66. Alabado sea Dios. Ah, ustedes dicen que se vaya, pues no tienen que irse. Ahora ustedes deben de comer. Amén. Porque es que como el Señor quería que ellos fueran mejorando y nosotros queremos ir mejorando. Y el pueblo de Dios todos queremos ir ¿qué? Alabado su nombre. Alabado su nombre. Aleluya. Aleluya. Deben de comer. Y yo me los imagino. Ellos dijeron, si no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Como diciendo, está equivocado. ¿Con que nosotros le vamos a dar comida a esta multitud? Porque 5 panes y 2 peces. Eso era diciéndole, estás equivocado. Pero no se puede y no se puede. Y es lo mejor que debes hacer, despídelo. El otro evangelio dice que uno de ellos, pues, dijo, ni 200 denarios que tuviéramos, que no los tenemos, bastarían para que nosotros le demos un pedazo de pan a cada uno. Porque ese apóstol que habló así, le gustaban los números. No habían calculadoras, pero él calculó. Y miró así la multitud. Y dijo, ¿qué va, Señor? Mira, Judas dice que no hay ni un vellón. Y si hubiera 200 denarios, un denario era el salario de un hombre al día. Estaba diciendo, si hubiera 200 días de trabajo en efectivo, ni eso bastaría para que nosotros le demos y que cada uno cogiera un pedacito. Y con eso le decían, no se puede. El otro evangelio dice que uno salió con la cabeza dándole vueltas así. Dándole vueltas. Y se fue caminando como un loco por entre la multitud. Y pensando que el Señor, yo no sé, el Señor está demasiado. El Señor está fuerte. Está diciendo cosas que ya a mí no me están gustando. Porque dice que nosotros que le demos de comer. Si él sabe que nosotros a veces ni comemos. Pero ya el Señor está perdiendo los estribos. Y siguió así, con la cabeza así como, dándole vuelta. Y se encontró un nene. Nene, ¿qué tú tienes ahí? En esa canastita. Bueno, mi comidita que mamá me la preparó. Estas cosas no lo dice en la Escritura claramente, pero estas cosas son así. Porque a los niños les encantaba oír a Jesús. Y a los niños les gustaba oír a Jesús porque los niños entendían a Jesús. Y hoy hay púlpitos que se habla. La gente no entiende ni papa. Se le va por encima de las cabezas. Pero como el sistema es así, los hermanitos salen diciendo, óyeme, qué profundo. Óyeme, esas cosas son tan profundas que uno no las entiende. No las entiende por tan insensatas que son. Alaba a Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que si la metamorfosis fue grande aquel día y la esfera de la tierra, pero ¿qué sabe un niño de la esfera de la tierra y de la metamorfosis? Entonces, hoy hay gente en los púlpitos predicando que el pueblo de Dios no necesita para nada la Biblia, traerla a la iglesia. Lo que tienen que traer es un diccionario Larousse.
para ir buscando las palabrotas de 5,000 pesos que van soltando. ¡Gloria a Dios! Yo quiero decirle a todos los oyentes que la bendición y la gloria y la presencia de Dios y la aprobación de Dios está en esta obra, no porque seamos filósofos, no porque seamos esto o lo otro, es porque honramos la palabra de Dios, es porque enseñamos la palabra de Dios, es porque vivimos la palabra de Dios, y Dios honra a los que le honran, y Dios honra su palabra. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y estos predicadores ya acostumbrados a eso, cuando lleguen al infierno van a estar diciendo: y la metamorfosis se me convirtió en fuego. Y que los intelectualoides digan lo que quieran del hermano Ortiz. No me interesa, me interesa honrar a Dios, honrar su palabra y bendecir al pueblo de Dios. Bendecido sea el nombre de Jesucristo. Entonces, el apóstol que se encontró al niño: ¿tú quieres venir donde Jesús? Ay, sí, ¿cómo no? Lo llevó donde Jesús. Y el niñito miraba a Jesús con su carita y sus ojitos hacia arriba. Y Jesús miraba al niño con su cabeza inclinada. La Biblia dice que Jesús tomó los panes. ¿Por qué lo tomó? El hermano Ríos tomó el micrófono porque yo se lo di, exactamente. Yo se lo entregué. El Señor no le pidió la canastita al nene. Fue esa mirada del niño, que el niño espontáneamente le entregó la canastita en las manos de Jesús. Y Jesús la tomó del niño. Gloria a Dios. Y los apóstoles con sus ojos desorbitados. ¿Y qué pasará aquí? ¿Y qué va a hacer el Señor? Porque eran duros para creer. Duros. Vamos a ver qué va a hacer el Señor con 5 panes y 2 peces. Los apóstoles se tenían que cruzar las miradas. Pero entonces el Señor bendijo los panes y dio gracias. Los bendijo, porque todo lo que el Señor se le entrega en sus manos, lo bendice. ¿Cuántos queremos estar en las manos del Señor? Ay, pues yo me voy a escapar un momentito, que por allá ya dan un sinforocio de eso. Ah, yo voy para allá, me voy al sinforocio. Y se sale de la mano del Señor a oír y que cómo evangelizar, de que cómo hacer esto, que cómo hacer lo otro, que cómo hacer lo otro, que cómo hacer lo otro. El Evangelio y la obra del Espíritu Santo no es estudiar cómo hacemos esto, ni cómo se hace aquello, ni cómo se hace lo otro. Ajá, es ponerse en las manos del Señor, como los apóstoles cuando recibieron Pentecostés, aleluya, que no recibieron sinforocio de nadie. Fueron llenos del Espíritu Santo.
Amén. Bendecido sea Dios. Y sin forocios de personas que... Y por ahí hay unos sinforocios también, para enseñar a hablar lengua. Hay academia de enseñar a hablar lengua. Y se profetiza al gusto y antojo de la persona. Hace como 35 años hubo un despertamiento en algunas iglesias denominacionales en Estados Unidos, y ellos le llamaron la lluvia tardía, y empezaron bien porque el Espíritu Santo empezó a trabajar, pero entonces le quitaron de las manos al el Espíritu Santo pues lo que él quería hacer. Entonces ellos entraron y se corrompió el movimiento movimiento de la lluvia tardía. ¿Por qué se corrompió? Porque los que estaban al frente le decían: mire, usted tiene el don de lengua, póngase de pie y denos un mensaje en lengua y ándele. Entonces esa se paraba de pie, y entonces decía: mire, usted tiene el don de interpretación de lengua, póngase de pie y denos la interpretación. Y allá salía: así dice el Señor, y el Señor dice, y el Señor dice, que el Señor dice, y el Señor no dijo nada. Porque el Señor no dice así, el Señor no habla así. Entonces hay quienes van a esas cosas. A mí no me gusta mencionar nombres, pero yo les digo, en el nombre del Señor, que todas esas cosas que aparecen por ahí, usted no dé un paso. Y si quiere orientación, esta obra tiene teléfono y tiene personas que están al frente de la obra. Consulte y pregunte. Bendito y alabado el nombre del Señor. Que lo más que hay, y yo no digo más, no es lo más que hay, porque eso nunca es más. En esta obra hay palabra de Dios en grado ascendente. Y en esta obra hay Espíritu de Dios. Y Dios tiene un celo por esta obra. A Israel Dios le dijo: celo. Y Israel provocaba los celos de Dios, porque se iba a fornicar y se iba tras muñecos y dioses. Y Dios tiene un celo con esta obra. Y en esta obra los que quieran proceder por su cuenta y a veces traer a las iglesias predicadores mundanos, esos obreros o se arrepienten, lo admiten, lo confiesan, piden excusas a los oficiales de la obra y a la propia congregación por haber hecho estas cosas, o Dios se va a encargar de ellos, y nosotros en el nombre del Señor también vamos a pedir cuentas a esta persona. Yo no me recuerdo el nombre, algunos se deben recordar. Pero el Señor le dijo: ¿tú ves? Pero eran miles de personas. ¿Tú ves? ¿Cuánto fue el nombre? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? 17. Habían más de 3.000 personas. Y aquí hay un hermano que lo oyó. Yo creo que hay más de uno. Que el Señor le dijo: ¿tú ves? ¿Tú ves tantos mil? Si yo levanto la iglesia ahora, yo puedo levantar, y yo habría de levantar solamente 17.
Entonces, ¿para qué se está trabajando? ¿Para tener una imagen? ¿Para abonar la vanidad? Será para eso, porque no es para que las almas se salven y venga el levantamiento de la iglesia y el Señor se las lleve. Y yo quiero decirles que mientras más grande una congregación, menos se van con el Señor. El porcentaje es menos, porque en una congregación que haya 34 y el pastor les da palabra, enseñanza, ejemplo, en oración, en ayuno. Si es 34 la congregación y se van 17, pues un 50%. Pero cuando usted llegue o tenga la oportunidad, busque qué por ciento es 17, póngale 3,000 nada más. ¿Qué por ciento es 17 de 3,000? ¿Están asustados? No se asuste. Esto es para nosotros seguir ascendiendo. Sea Dios glorificado. Aleluya. Aleluya. El Señor tomó los panes en su mano, los bendijo, dio gracias y empezó a partir. Y a partir pan, y a partir pan, y a partir pan. Y llenó 12 canastas. Que alguno dirá, Dios, el Señor andaba, los apóstoles andaban con canastas. No. Es que cuando hay palabra de Dios, la gente da, sin hacerles pugilato. Amén, amén, amén. Espontáneamente. Y antes se hacían delivery como hoy. Había mensajeros que llevaban mercancía, mensajes, cartas, pero no había motocicleta en ese tiempo. Y la llevaban los mensajes, los que hacían delivery tenían canasta. Y allí oyendo a Jesús, pues había gente que ya había llevado el delivery. Y, yo me voy a oír a Jesús porque hablan cosas, yo quiero oír. Y allí había, por lo menos había 12, tenían que haber más, de hombres que hacían delivery en canasta. Y cuando el Señor empezó a partir y a partir y a partir, ellos espontáneamente, pero ese pan, ¿dónde lo van a meter? Aquí está mi canasta, Señor. Aquí está la mía, Señor. Aquí. La gente da cuando recibe palabra de Dios, da sin que los aprisionen. Por eso es que esta obra da. Por eso es que la obra del movimiento misionero mundial da. Porque recibe. Aleluya. Aleluya. Llenaron las canastas, se las llevó, se vaciaron. El Señor organizó, mandó organizar la multitud en grupos de 50 y de 100 para que todos comieran, porque si se queda la multitud ahí y todo el mundo apechando y todo el mundo apechando, mire, los de adelante comen, repiten, repiten y después se llevan papola. Para por la mañana. Y los últimos de atrás no alcanzan. El Señor es ordenado. A su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendito su nombre. Y entonces las canastas iban llenas y regresaban vacías. Y en una vez el Señor preguntó,
¿Comieron todo? Sí, todo el mundo ha comido. Pues llévenle más, para que repitan ahora y que no. Y usted sabe que siempre hay los que repiten. Gloria a Dios. Y llevaron para allá. Y entonces volvieron las canastas vacías. El Señor le dijo a los apóstoles, mire, ahora váyanse para allá otra vez y recojan los pedazos que hay para que nada se pierda. Y los apóstoles se fueron y regresaron con las canastas llenas. Porque usted sabe que hay gente que cuando se hartan ellos, tiran la comida, pisotean la comida, desperdician la comida. El Señor dice, para que nada, para que no haya desperdicio. Y los verdaderos cristianos debemos no desperdiciar la comida. Aunque den cupones, pero alguien pagó. Hay contribuyentes que pagaron. Alaba al Señor. Además, para el Señor hubiese sido una nota muy desagradable que esa colina, que no era de Él, porque Él no tuvo nada, cualquiera de nosotros tenemos más que el Señor, aquí abajo, cualquiera de nosotros tenemos más que el Señor. Esa era una colina ajena, donde Él había enseñado y donde Él había alimentado a la multitud. Y para el Señor hubiese sido una cosa muy desagradable que Él se fuera y la multitud se fuera y eso se quedara lleno de pedazos de pan y de basura y de trapos y de todo. Por eso cuando nosotros tenemos confraternidades o convenciones, inclusive aunque sea en el Coliseo, nosotros no dejamos el Coliseo todo desordenado. Y nosotros hemos ido a tomar el Coliseo y la basura de la noche anterior de los que estaban allí, en un deporte allí, la basura, mire, se recogía en drones, uno detrás de otro, en sacos plásticos, docenas de sacos plásticos. Pero cuando nosotros damos actividades en terrenos ajenos, en templos ajenos y en coliseos ajenos, honramos a Dios, honramos su palabra y honramos lo que reclamamos ser, dejando el lugar limpio. Por eso usted verá, cuando se acabe el culto de esta tarde, usted no verá por ahí un cacharrito de Coca-Cola, ni una botella de nada. ¿Verdad que sí, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando hay actividades religiosas y el sitio se queda, lo dejan, pues el sitio que se queda está diciendo la clase de personas que estaban allí. Y cuando alguien tira un papel, un cacharro al piso, habiendo dónde depositarlo, está diciendo la clase de persona que es. Sea Dios glorificado. Bueno, vamos. Y ahí vimos a los apóstoles dándole órdenes al Señor. Vamos a Mateo,
14, del 27 al 33. Y estamos mirando en las maneras como el Señor sufría con los suyos. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, bueno, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Jesús le dijo: ven, ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, es decir, quitó su mirada de Jesús. Entonces vio lo que no le interesaba ver. Pero nosotros siempre estamos mirando lo que no nos interesa. Estamos mirando siempre para el norte, para el sur, para el este y el oeste. Y nos miramos para el centro, para el corazón, para nuestro ser. Ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dio voces y repitió: Señor, sálvame, porque empezó a hundirse y ya iba por las rodillas. Señor, sálvame, por la cintura. Señor, sálvame, por el pecho. Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Usted ve cómo era? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así es que Pedro se vio andando sobre el mar y dijo: pues será verdad, o estoy soñando. Esas olas. Quitó la vista de Jesús. Y siempre que nosotros quitamos la vista del Señor, los ojos del Señor, que se nos dice: puestos los ojos en Jesús. Amén. Y si habéis resucitado con Cristo, quitar la mira de las cosas de abajo, ponerla arriba, donde está Cristo sentado. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí hay que estar mirando siempre al Señor. Alabado sea Dios. Y cuando uno quita su mirada del Señor, empieza a hundirse. Y muchos se siguen hundiendo y se hunden y perecen. Amén. Cuando viene una tentación, pues se ponen a mirar la tentación de lejos, pero dándole vuelta y siempre pendiente de la tentación. ¿Ves? Y cada vueltita que da, se pega un poquito más a la tentación. ¿Ves?